Hola amigos, bienvenidos a las actividades del grupo de profesores de la Unidad Guadalajara del CINVESTAP. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y soy secretario académico actualmente. En esta ocasión les vamos a presentar un taller que muestra cómo programar un microprocesador utilizando la herramienta Simulink. Hemos elegido este tema porque es una tarea recurrente para los proyectos del área de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, y puede ser de mucha utilidad para los estudiantes de esas áreas y sus profesores. El maestro en ciencias Diego Armando Gutiérrez Torres nos va a ayudar con las explicaciones necesarias para entender el procedimiento. Diego Armando es un estudiante de doctorado de este centro y trabaja cotidianamente con problemas de esta naturaleza. Entonces, de antemano le agradecemos a Diego por su colaboración. Bien, sin más, los dejo con Diego. Esperamos que sea de utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí y por la difusión de este taller. Saludos. El video se encuentra dividido en 3 secciones. En la primera sección se presenta un tutorial para la instalación de la librería para microcontroladores de la familia C2000 de Texas Instruments en MATLAB y Simulink. En la sección 2 se propone un ejemplo utilizando 4 módulos del microcontrolador F28379D. El módulo PWM se utiliza para la modulación de un convertidor corriente alterna. El módulo EQP se utiliza para la medición de velocidad en un generador síncrono. El conversor analógico-digital se utiliza para la medición de tensiones de un sistema trifásico. Y finalmente el conversor digital-analógico se utiliza para la visualización del ángulo del sistema trifásico. Por último, se presentan los resultados del ejemplo propuesto. Para este tutorial es necesario tener instalada la librería de los microcontroladores C2000. Para esto vamos al menú Home. En la barra de menús abrimos Add-ons y en Add-ons buscamos la palabra clave C2000. La librería a instalar es esta. Nos podemos guiar ya que es la que tiene el mayor número de descargas. Para instalar esta librería es necesario contar con la instalación de Control Suite y Code Composer. En mi caso ya se tiene instalada. Podemos comprobar en el disco local C, en la carpeta TI, que se cuenta con Control Suite y Code Composer. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir Simulink. Una vez instalada la librería, podemos checar en el botón Library Browse que nos aparece esta nueva librería. En esta librería podemos encontrar los diferentes bloques para cada modelo de microcontrolador que estemos utilizando. En este ejemplo se utilizará el microcontrolador 28379D. Dentro de la librería podemos encontrar los diferentes módulos: conversor analógico-digital, conversor digital-analógico, módulo PWM y el módulo para el encoder. El siguiente ejemplo muestra el acoplamiento entre un motor de corriente directa y un generador trifásico de corriente alterna, con un medidor encoder entre ambos. A la salida del generador se conecta un convertidor corriente alterna, específicamente un convertidor matricial trifásico monofásico. Con la medición de las tensiones a la salida del generador se calcula la transformada de Clark. La transformada de Clark se utiliza para la modulación de Alesini-Venturini en el convertidor corriente alterna. La medición de posición con el encoder y la medición de tensiones a la salida del generador se utilizan para calcular la transformada de Park.
Para este ejemplo se utilizan 4 módulos de microcontrolador. El conversor analógico digital se utiliza para la medición de las tensiones a la salida del generador. El módulo PWM se utiliza para la modulación del convertidor corriente alterna. El conversor digital analógico se utiliza para la visualización de las tensiones en DQ. Finalmente, el módulo EQP se utiliza para la medición de velocidad y posición. Estos módulos los podemos encontrar en el microcontrolador en las siguientes posiciones. El PWM lo podemos encontrar en el grupo J4, pin 40, pin 38 y pin 36. El conversor digital analógico lo podemos encontrar en el grupo J3, pin 30. El conversor analógico digital en el grupo J21. El módulo EQP-A lo podemos encontrar en la parte inferior del microcontrolador. El ejemplo sobre el que vamos a trabajar consta de un acoplamiento entre un motor de corriente directa y un generador trifásico de corriente alterna. Entre ambos se encuentra un medidor encoder. La salida del generador está conectada a un convertidor corriente alterna, en este caso un convertidor matricial trifásico monofásico. En la salida del generador se miden las tensiones trifásicas y se obtiene la transformada de Clark y de Park. Para la de Park se utiliza el ángulo proporcionado por el medidor encoder. La modulación para el convertidor corriente alterna es la modulación de Alesina-Venturini, que requiere la transformada de Clark para conocer el ángulo de la tensión de entrada. Para este ejemplo se utilizarán 4 módulos del microcontrolador. El conversor analógico digital se utiliza para la medición de las tensiones de entrada, tanto para la transformada de Clark como para la transformada de Park. El módulo PWM se utiliza para la modulación del convertidor corriente alterna. El conversor digital analógico se utiliza para visualizar el ángulo de la fase mediante la transformada de Clark. El módulo EQP se utiliza para proporcionar la velocidad y posición mediante el medidor encoder. El ejemplo en Simulink está dividido en 4 secciones. Cada sección utiliza un módulo del microcontrolador diferente. En la primera sección se utiliza el módulo EQP para obtener la velocidad y posición mediante el encoder. Las ecuaciones 2 y 3 se utilizan para mediciones de velocidad. La ecuación 2 es utilizada para mediciones de alta velocidad, mientras que la ecuación 3 se utiliza para mediciones de baja velocidad. La ecuación 2 utiliza un tiempo fijo, mientras que el módulo EQP nos brinda un cambio de posición. La ecuación 3 utiliza un desplazamiento fijo, mientras que el módulo EQP nos brinda un lapso de tiempo. La segunda sección utiliza el ADC. El ADC se utiliza para obtener la medición de tensiones fase neutro en las terminales del generador. Para esto se utiliza el módulo del conversor analógico digital, específicamente el módulo D. Se utilizan 3 entradas. La entrada 0 para la fase A respecto a neutro, se obtienen 4 mediciones y se obtiene un promedio. Posteriormente se pasan de mediciones digitales a mediciones reales mediante una conversión. Para la fase B se utiliza la entrada 1. Nuevamente se obtiene un promedio y se pasa de valores digitales a valores reales. Para la fase C respecto a neutro se utiliza la entrada 2. Se obtiene un promedio y se pasa de valores digitales a valores reales. Todos los bloques del conversor analógico digital utilizan una resolución de 12 bits y una ventana de adquisición de 49 nanosegundos. La medición de tensiones se utiliza para calcular la transformada de Clark y de Park. Para la transformada de Park se utiliza la posición brindada por el módulo EQP a través del encoder. Para la tercera sección se utiliza el conversor digital analógico para visualizar el ángulo de fase de las tensiones trifásicas en terminales del generador. Esto se realiza mediante la transformada de Clark y se obtiene la tangente inversa para obtener un ángulo entre 0 y 2π. Este valor se pasa a valores digitales para que puedan ser visualizados mediante el conversor digital analógico. Finalmente, en la sección 4 se utiliza el módulo PWM. Para esto se utiliza la técnica de modulación de Alesina y Venturini. Para la técnica de modulación de Alesina y Venturini se requiere conocer el ángulo de las tensiones a la entrada del convertidor
Estas se obtienen mediante la transformada de Clark. En este ejemplo, la salida del convertidor será a la misma frecuencia que a la entrada. Es importante señalar que en un convertidor corriente alterna, cada una de las fases de salida se crea a partir de las de entrada. Como podemos ver en la imagen, se van tomando pequeños segmentos de cada una de las fases de entrada para ir creando la fase de salida. Esto quiere decir que la modulación nos brinda porcentajes, es decir, qué porcentaje vamos a tomar de la fase A, qué porcentaje vamos a tomar de la fase B y qué porcentaje vamos a tomar de la fase C. La activación de los PWM es de manera secuencial, es decir, que primero se activa el PWM1, después el PWM2 y finalmente el PWM3, sin estar dos o más activos al mismo tiempo. Utilizando la técnica de modulación de Alesina y Venturini, nos brindará los porcentajes para cada una de las fases de entrada, para la fase A, para la fase B y para la fase C. Con estos porcentajes los escalamos a valores del PWM. En este caso los tres PWM están configurados a una frecuencia de conmutación de 10 kHz en modo subida, y para lograr la activación secuencial se configura el PWM1 que cuando inicie el conteo se encienda y cuando llegue al valor del comparador A se apague. El PWM2 se configura que cuando llegue al valor del comparador A se encienda y cuando llegue al valor del comparador B se apague. Finalmente, el PWM3 se configura para cuando llegue al valor del comparador A se encienda y cuando llegue al valor final del contador se apague. De esta manera aseguramos una activación secuencial. En la pestaña Hardware, en el botón Hardware Settings, debemos seleccionar la configuración para la tarjeta que estemos utilizando. En este caso está utilizando la tarjeta F28379D. La configuración que se utiliza es la siguiente. En algunas ocasiones se producen errores debido al puerto COM. Si este es el caso, debemos refrescar el puerto COM para que Simulink detecte en qué puerto tenemos conectada nuestro microcontrolador. Finalmente, pulsando el botón de Monitor and Tune se cargará el código en nuestra tarjeta y podremos visualizar en tiempo real nuestra simulación. A continuación se muestra el acoplamiento entre el motor de corriente directa y el generador trifásico de corriente alterna. Finalmente se muestran los resultados obtenidos mediante el osciloscopio. Midiendo el pin del DAC en el microcontrolador podemos visualizar el ángulo de las tensiones trifásicas a la entrada del convertidor y los tres PWMs que obtenemos mediante la modulación de Alesina y Venturini. Podemos observar también la activación secuencial de los tres PWMs para la modulación de Alesina-Venturini en el convertidor corriente alterna. Mediante la simulación en tiempo real en Simulink, podemos observar a la derecha en la parte superior la medición de velocidad, en la parte inferior la medición de tensiones en DQ0 y del lado izquierdo la medición de las tensiones trifásicas en terminales del generador.
de este mini taller. Estoy seguro que será de utilidad para muchos de ustedes. Por favor, compártenla con sus colegas y amigos. En esta página están viendo ustedes información de dónde encontrar este taller ya cuando termina, se sube a YouTube, va a quedar en Facebook también. La información de su servidor como secretario académico, mi email, a donde pueden solicitar información sobre las maestrías y doctorados de la Unidad Guadalajara. No me resta pues más que agradecerle su presencia y reiterar también el agradecimiento a Diego por su colaboración. Muchísimas gracias y manténganse en contacto. Un saludo afectuoso.